Claudio Drecher. Le voy a pedir para que se sume a la pantalla. Vamos a charlar un poquitito con Claudio sobre el mercado, sobre el consumo, sobre lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cuándo te termina? A ver si tiene la bola de cristal para ayudarnos acá. ¿Cómo está, Claudio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, primeramente, gracias. Gracias por tu tiempo, participar. Y la verdad sé que como la agenda no es fácil y principalmente creo que en tiempos de pandemia trabajamos tipo 3 veces más porque todo se fusionó en el mismo espacio, está todo dentro de una computadora en nuestra casa, acá. Y yo siento que es como para los apasionados como vos y muchos otros que están sumados a esa sala, todavía está siendo una experiencia poder tener tiempo personal y profesional, porque todo medio que ahora es uno, ¿no? Así es, tal cual. Lo has descrito muy bien. Te puedo decir que mi primera empresa la comencé hace 41 años y nunca trabajé tanto como en la pandemia. O sea, muy, muy clarito, aún con proyectos que se iniciaban, que siempre requieren de dejar todo. La verdad que hoy el promedio de horas es absoluto y aparte es 24/7, ¿no? Sí, tal cual. Así que sí, la verdad que ha sido una experiencia durísima, fascinante, compleja. Así Sí. que ahí estamos, ¿no? Pero como cualquier otro cambio grande de paradigma, vamos a la exageración y después bajamos un poco, ¿no? Estamos en el periodo de exageración todavía, de trabajo, de personal, de tiempo, porque todavía hay una parte nuestra mental que es tipo, necesito tener tiempo para mí. O sea, es pandemia, estoy en casa, ¿qué hago, no? Es como el reto, ese fight que tenemos interno, pero está bien. Yo creo que vamos a encontrar el punto de equilibrio porque estamos buscando ese punto de equilibrio, todos, en todo, ¿no? Bueno, hablando de tu carrera profesional, que ahí, nada, estuve leyendo un poco y es genético, como esa empresa empresarial en tu casa desde siempre, desde tu papá, ¿no? Y obviamente con otro planeta, otro universo, otras crisis y otros desafíos que él tuvo, pero hoy, viendo lo que él pasó y lo que vos ya viviste a más de esos 40 años, ¿qué aprendizaje tenés de esas décadas del mercado argentino específicamente? O sea, ¿cuántas cosas se puede llegar a tirar acá que puede ser válidas para un futuro? Porque es cíclico eso, ¿no? Mira, por supuesto en 40 años se transformó el mundo, no solamente el retail, pero para que tengan una idea quienes te acompañan en esta charla, no existían los celulares, Sí. no existían las PC y no existían los shopping centers, para tener una idea aproximada de qué era ese mercado, ¿no? Con lo cual, me parece que la experiencia más interesante que tenemos que transmitir de alguna manera es que hay que estar preparado para los cambios y saber que lo que hoy está sucediendo, mañana en realidad ya desapareció. O sea, mirar hacia atrás y pensar que un negocio se puede desarrollar solo desde la experiencia no va a funcionar. En realidad la visión de futuro es lo que marca el desarrollo de tu compañía, porque lo que me enseñan hacia atrás es parte del valor. Pero lo interesante, y creo que vos lo planteabas, es entender qué está pasando en la sociedad. Vender ropa, desarrollar la industria de la indumentaria o el jean específicamente, si no se entiende hacia dónde van cada una de las tribus y cada uno de los segmentos, es absolutamente imposible de sostener. Yo hace algunos años planteé una frase que dije que la moda había muerto. Y claro, fue muy contundente, ¿no? Decir que la moda murió es un poco fuerte. Pero sirvió porque en realidad esa frase lo que quiere decir es que ya lo que sucedía hace 40 o 50 años, que todo el mundo usaba el 501, evidentemente no va a volver jamás, ¿sí? Y las 2 zapatillas de Adidas o la de Topper en Argentina, que usábamos todos de lona, el mismo modelo durante décadas, evidentemente murió. Entonces, la moda ha muerto
significa que ya no hay un consenso social y de comunidad de usar siempre lo mismo repetido en varias oportunidades. Entonces ahora la observación del comportamiento social de cada uno de los nichos de mercado es un poco la clave, ¿no? Y entender y analizar socioculturalmente qué es lo que está pasando y qué se busca a través de lo que es el lenguaje de cómo uno se viste. Entonces esto es muy importante determinarlo y analizar hacia dónde vamos. La otra información, la información de lo que sucedió de la venta, de lo que compraron, de qué modelo se vendió, qué talle, es algo determinante, pero no es lo que va a definir el negocio. El negocio está hacia adelante, no está hacia atrás. Es verdad, es verdad. Principalmente hoy para muchas empresas, corporaciones, cuando miran, quieren hacer su proyección, es imposible. Es imposible medir algo ahora con un 2020, 2021 de la forma que está haciendo, pensando en esa proyección, qué pasó en nuestros últimos 5 años y cómo vamos a proyectarnos a los próximos 5 años. O sea, olvidémonos, es barajar otra vez, básicamente esto, pero entender que el barajo acá hay que mirar hacia afuera, es el consumidor. Antiguamente sí había como una posición de las marcas a donde uno dictaba lo que iba a ser tendencia. Hoy en día no funciona más así. Tenemos el Instagram, el cliente sabe en 2 segundos lo que salió afuera y quiere ir al local, ya pensando en lo que vio físico o por online, aún más difícil, porque tienes que pasar todo ese mensaje sin que esté ahí, sin convencerlo, sin la experiencia. Son otros tipos de experiencias. Y es todo muy nuevo y muy urgente y muy instantáneo para ese periodo. O sea, la pandemia cambió esas prioridades que nosotros estábamos hablando. Cambió de la forma que vos mismo ahí había dicho sobre el usuario. Pero hoy, para la industria textil y para las marcas, más que entender también hacia internamente, o sea, la parte estructural, ¿qué es prioridad hoy para la marca? Revisar, entender, no sé, sobreestoquear. ¿Cuál es la prioridad? No, la clave hoy, te dirías la adaptabilidad. O sea, este es un elemento central. Lo primero que tenés que tener es un equipo que sepa que aquellas cosas que viene haciendo en los últimos años puede cambiar inmediatamente. Hay ejemplos concretos. Mira, en las últimas horas se cerraron locales de mi compañía. ¿Sí? El gobierno determinó el cierre de algunos shopping centers de la capital federal y de lo que se llama el AMBA. Con lo cual, mi estructura de venta, en este caso mi compañía, con esos locales cerrados pierde el 25% de su facturación. Esos locales representan el 25%. ¿En cuánto tiempo tu compañía se adapta a esto? ¿En cuánto tiempo tu equipo puede reforzar y compensar para no perder esa venta? ¿En cuántas horas vos podés armar otro punto de venta? ¿En cuántas horas podés retirar el inventario de los locales que van a estar cerrados? ¿Y cómo tenés vos el funcionamiento de la información de tu inventario si es sólida, si sabés exactamente dónde está cada artículo, cada talla y cada color? Estos elementos que tienen que ver con qué tipo de compañía tenés y qué nivel de digitalización tenés en la información, permite, o nos permitió en este caso concreto, readaptarnos y tener un objetivo que es: no vamos a perder el 25% de la venta porque lo vamos a reforzar a través de estas acciones, y tenés un equipo que te dice: nosotros ya tomamos estas determinaciones, vamos a hacer esto, 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 pero no es que se nos viene el 25% menos y lo aceptamos como una realidad. Entonces yo te diría adaptabilidad. El otro elemento importante siempre es tener disciplina estratégica. Esta es una frase determinante. O sea, cualquiera de lo que esté escuchando hoy tiene que tener una estrategia hacia dónde quiere ir. En ese camino que ha trazado, va a tener un montón de alternativas que lo van a tratar de desviar por razones, o porque le faltó plata, o porque quiere vender más, o porque una promoción le fracasó, o porque vino un cliente a comprarle, pero no es el cliente que él quiere venderle, pero como está apretado le vende. Bueno, no funciona eso. O sea, ningún proyecto es sólido si vos no tenés hacia dónde vas y la disciplina para sostenerlo
no solamente en los buenos momentos, sino en los malos momentos. Por ejemplo, hay marcas, y les diré en todas partes del mundo, les está yendo bien y hacen mucha comunicación y mucho marketing y mucha publicidad. Empiezan a vender menos y disminuyen su presupuesto publicitario. Esto Mal, es casi una de las cosas más absurdas que he escuchado. O sea, es exactamente al revés. O sea, si yo estoy vendiendo mucho, puedo reorientar mis acciones de comunicación con más tranquilidad porque el mercado o la macroeconomía o algo me está ayudando. Sí. Cuando disminuye esa presión de venta, yo insisto más en la comunicación porque necesito. O sea, no es que yo hago publicidad porque tengo plata. Yo hago publicidad porque quiero que la gente sepa quién soy y que me compre. Entonces, creo que acá funciona un sentido común inverso. El sentido común es tengo plata, la gasto, cuando en realidad es al revés. Es al revés. Yo había leído una entrevista que hicieron con vos y con Jazmín ya hace muchísimo tiempo, a donde vos ahí decía que tuvo un momento en los primeros años de la marca Jazmín Chevar que la propia Jazmín decía tipo, mostrame la plata, ¿dónde está la plata? Que no estamos ganando. Eso estuvo buenísimo. Es una película muy famosa de un futbolista americano pero creo que era Tom Cruise el actor, uno de los protagonistas, ¿no? Y el jugador de color, que le iba muy bien, en un momento dice, show me the money. O sea, está bien, me va bárbaro, todo el mundo habla de mí, pero ¿dónde están los contratos, no? Entonces yo le decía a Jazmín, en los primeros años, cuando comenzamos, en el 2001, yo le mostraba los balances y que nos estaba yendo muy bien, pero claro, no teníamos un peso, porque todo se reinvertía. O sea, hacías 20.000 prendas, pues hacías 40.000, después 60.000, abrías un local, agrandabas las oficinas, tomabas personal, o sea, no se veía un peso. Entonces, claro, cuando le muestro todos estos números que andaban tan bien, me dice, bueno, pero ¿dónde está el dinero? O sea, quiero ver el dinero. Bueno, no lo veíamos el dinero. Pero yo creo que ahí tiene que ver con esto, o sea, acciones cortas te dan resultados cortos. Acciones y estrategias más largas, más potentes y consistentes, hoy dan resultado, como Jazmín Chevar, después de 20 años, la marca que es, no solamente en Argentina. Así que yo creo que es muy difícil en el medio de la pandemia, que la gente obviamente quiere ver resultados como muy instantáneos y piensa que porque vende online el resultado es instantáneo simplemente porque no hay el físico, el on y off se transformaron en la misma situación, en el mismo evento, pero sí hay que tener como esa paciencia emprendedora y flexibilidad para esperar que el resultado realmente positivo venga después de mucho laburo, ¿no? Tampoco es que una de las cosas que pasa acá también es que la macroeconomía de nuestros países latinoamericanos, yo me incluyo como brasilera, es complicadísimo porque genera esos famosos ciclos. Entonces, por más que preparemos el canal de comunicación, servicio, venta, para generar un resultado positivo, ¿qué más de ahí, aparte de la estrategia, entender el usuario, hablando de macroeconomía, y vos que también, presidente de la Cámara Industrial de Argentina de la Indumentaria, ¿qué más un emprendedor puede llegar a hacer para potenciar su negocio? Sin hablar de pandemia, o sea, chao, estoy empezando algo, invertí mi plata, ¿qué más puedo hacer para potenciar? Mira, uno de los... redondeo un poco lo que vos decías con un tema para que quede más claro. Mi compañía habla que somos una empresa para 100 años, ¿sí? Entonces, esta es una de las consignas internas que tenemos. Y cuando esto lo dije hace 18 años parecía como ridículo, pero bueno, ya como dijiste vos, del año 97, ya estamos en 20 y pico de años. ¿Por qué uno piensa en 100 años? Justamente por esto que hablábamos antes, o sea, nosotros trazamos hacia dónde vamos. Al ser una compañía de 100 años, una coyuntura no nos va a afectar, porque en realidad lo que sucede hoy va a ser parte de la historia de los 100 años. Entonces, la pandemia va a ser historia, la pandemia va a pasar porque la humanidad ha pasado muchas pandemias y muchas plagas y las ha superado de distintas formas, pero las ha superado. Entonces, pensar a 100 años
es pensar que lo que te está sucediendo hoy tiene que estar pensado en función de una estrategia de largo plazo. Vuelvo a disciplina estratégica. Voy a lo que vos planteaste. ¿Qué tiene que tener hoy un emprendedor en este momento? Cualquiera de los que hoy escucha que tiene su marca, que la está pensando, que la está por lanzar o que la quiere hacer como elemento central. Esto es primero tiene que tener equipos horizontales. Primero tiene que tener un tipo de organización donde todos estén involucrados en los objetivos de la compañía. O sea, yo siempre digo que el que abre la puerta de mi centro logístico sabe qué empresa queremos tener. El que abre la puerta tiene que saber qué queremos hacer. Muchas veces encuentro muchas empresas que tienen compartimentos estancos entre diseño, entre los merchandisers o entre los comerciales o el propio de la dirección, donde muchas decisiones que se toman parecen venir del oráculo de alguien que ve el futuro más que los demás. Sinceramente, como líder de una compañía, lo único que yo recibo es información de las personas de mi equipo. O sea, yo me alimento con la información de ellos, los escucho. Ahora vía Zoom y antes con reuniones de 10, 12 personas, donde todo el mundo participa y todo el mundo opina. Entonces yo me alimento, cualquier emprendedor, cualquier líder de ustedes, lo que tiene que hacer es escuchar. No van a surgir ideas maravillosas de ustedes. Ningún ser individual puede determinar hacia dónde vamos. Esto es saber escuchar. Y en esa escucha es escuchar al mercado. Pero escuchar al mercado no es escuchar a un comerciante que nos compra, no es escuchar libremente a una clienta, es estar atento a lo que sucede, observar, mirar qué pasa en la calle, qué le pasa a la juventud. O sea, nosotros pensamos en función hoy de hombres y mujeres que tienen 14, 15 años para saber qué va a pasar con ellos dentro de 7 años o 6 años, cuando en realidad, cuando yo comencé la decisión de compra, no estaba en manos de una mujer. Yo vendía ropa interior en mi primer compañía. Hasta los 20 años, o te diría 18 años, ninguna joven elegía qué producto comprarlo, elegía su madre, ¿sí? ¿Cuál? Hoy a los 9 años los consumidores eligen qué comprar, qué producto, qué marca y a qué darle prioridad. Entonces, si no le prestamos atención a esto, si no entendemos, cuando yo digo investigación de mercado, no me refiero solamente a la metodología de las consultoras, que igual lo hago y me parece bien. Hay que saber observar. Todo nuestro equipo tiene que estar atento. Cuando viaja, cuando está en Buenos Aires, cuando está en alguna ciudad latinoamericana, observar. El comportamiento de la gente es determinante para saber en qué vamos a estar. Y después, cómo nos vamos a vestir tiene que ver cómo vamos a vivir. Entonces, porque la indumentaria en realidad lo que hace es cubrir una necesidad de cómo nos desempeñamos nosotros en la sociedad. Entonces, reflejo, totalmente. Entonces, bueno, ahora todos pensamos que vamos a estar en nuestras casas con los Zoom durante toda la vida. Yo pienso que no, pienso que va a ser una etapa. Sí pienso que el 20% de nuestro tiempo va a estar en reuniones online, porque va a ser muy práctico hacerlo, pero la creatividad que se logra en una reunión cara a cara no es posible hacerlo online. Entonces vamos a tener un mix. Hoy parece que está todo por el Zoom, antes era todo cara a cara. Todo esto se va a compensar, se va a nivelar, va a haber actividades que se van a ordenar mejor. Y por otro lado, los cambios que va a producir la pandemia son muy severos, porque ha acelerado un montón de procesos que ya se estaban dando, pero lo multiplicó enormemente, ¿no? O sea, no es que apareció todo nuevo, no, se multiplicó. O sea, ya existía el e-commerce, sí, ya existía el celular como forma de conexión de compra, obviamente que sí. Existía la preocupación por la sustentabilidad, obviamente ya existía, pero ¿qué pasó? La pandemia multiplicó estos temas y los aceleró de una manera en que hay negocios que han cambiado para siempre, para siempre. O sea, el turismo, la gastronomía, el funcionamiento y el movimiento de las personas, cuáles son las elecciones que van a tomar, su vínculo con sus empresas, ¿no? O sea, todo esto, yo creo que muchos de los que estamos hoy acá
sabemos que el comportamiento de una persona que trabaja, que hoy tiene entre 25 y 35 años, no es lo mismo que pensaba el empleado de IBM de hace 40. O sea, hoy hay una flexibilidad y hay una necesidad de aprendizaje y hay una necesidad de capacitación y de información. Y esto es una de las virtudes que trajo esta experiencia de la pandemia. Esta charla que organizaste vos es muy interesante porque tiene que ver con lo que viene, que es conectarse con personas en forma muy sencilla a través del online para discutir experiencias y observaciones de lo que está sucediendo. Esto hay que incorporarlo en las empresas. Esto tiene que ser permanente. Antes teníamos que hacer un curso y nos teníamos que ir a Barcelona o a Londres, ¿sí? Y esto era plata, tiempo. Yo creo que también ayuda el contexto. Ayer comentaba un poco acá que antes, en el mundo anterior a la pandemia, vivíamos en contextos distintos, entonces a uno le generaba esa microvergüenza, tipo, molesto a esa persona, le escribo. Ahora, como estamos todos exactamente en la misma realidad, no importa en qué parte del mundo estás, o sea, te liberas de esa frontera y escribís. Un poco de lo que pasó con Tripping Blue fue esto, o sea, existía, ya hacen todas las charlas en inglés, está bárbaro, todo técnico, no sé qué. Yo pensaba, ¿qué pasa acá? ¿Y qué pasa que nosotros tenemos que estar traduciéndonos la técnica? ¿Por qué no hacemos nosotros eso? Y yo creo que así como pasó con mi microempresa, pasa con muchos trabajadores que también están adentro de una estructura física y que la pandemia también como le desató un chip que es tipo, necesito trabajar en forma de dependencia. O sea, ahí también hay otro lío que son nuevas profesiones, cómo vamos para que renovar todo eso. O sea, pero es como vos dijiste, estamos hoy en esa exageración, aprovechando mucho de lo que es el virtual, pero va a llegar un momento a donde se fusiona el virtual y el físico, y sin dudar, el físico gana el virtual. Yo sigo también con ese pensamiento. Sin duda, y va a ser mucho más rico y más ordenado, y va a haber menor tiempo. Una de las cosas que marcó la pandemia, por lo menos en muchas compañías, es que en abril del año pasado, marzo, abril, mayo, parecía que desaparecía el mundo y parecía que desaparecían muchas empresas. O sea, la verdad que estábamos pensando en la sustentabilidad de si podíamos seguir. En el caso de indumentaria tuvimos locales cerrados meses y meses, locales de la calle, locales en todas las zonas comerciales hubo cierres. Y ahí estábamos pensando, bueno, ¿qué sucedía? Y ahí la maquinaria de la empresa se puso a trabajar a un nivel y a una velocidad donde ahí sí que no había horarios. Yo he terminado con nuestros equipos decidiendo cosas a las 11 p.m., 11:30, que se posteaba en el Instagram, ¿no? Y era decisivo cada una de las cosas que hacíamos. También hemos aprendido a convivir con esta velocidad, porque también los equipos tienen que resistir esto. O sea, ¿cuánto tiempo? Porque la pandemia al principio parecían que eran 30 días, 60, 90, pero muchas de las cosas que hicimos no era posible sostenerlas durante 12 meses. O sea, no se resiste. O sea, tuvimos que aprender también a regular el esfuerzo de los equipos en forma más ordenada. Bueno, lo mismo que pasa con las reuniones online, pasa con los WhatsApp, con los grupos de WhatsApp. O sea, hay como una multiplicación de comunicaciones. Yo siempre digo que casi no uso ya el mail, ¿no? Pero yo cuando veía un mail que tiene más de 8 personas copiadas, digo, ese mail no sirve para nada. O sea, más de 8 quiere decir que nadie va a hacer nada, porque no se sabe para qué 8 personas, o 12 o 14, tienen que recibir esa información. Acá había una vieja expresión de un político argentino de hace muchos años que decía que cuando querés que algo no se resuelva, formá un comité. Entonces, cuando formás un comité, quiere decir que eso, si no lo querés resolver, decía, armá un comité que con eso ya estás seguro que no lo van a resolver. Bueno, entonces, creo que en eso hay que ordenarse los tiempos, los esfuerzos, y vuelvo a insistir para que quede claro cuáles son los ejes de esta conversación. Para estar hoy en un emprendimiento en cualquier parte del mundo, la adaptabilidad, la disciplina estratégica y la conexión que vos tengas con la realidad va a ser determinante. Y nosotros pensamos
que Argentina, Brasil pueden tener problemas con la macro, o gravísimos problemas con la macro, pero tampoco se crean ustedes que si vos estás en Estados Unidos o estás en Italia, va a ser mucho más sencillo, porque en realidad, donde tenés una macro más estable, también tenés jugadores súper poderosos. Un emprendedor en Francia no empieza una marca y le va bárbaro. Nos decimos, qué lástima que no estamos en París. Sería tan sencillo hacer una marca en París o en Barcelona. No, les digo exactamente, casi les diría todo lo contrario, porque la mayor estabilidad que tiene una economía también determina que los jugadores sean más grandes y tengan un control del mercado muy superior, y la barrera de entrada para un emprendimiento es muchísimo más alta. Entonces yo creo que Latinoamérica te da posibilidades, y más allá que estamos atravesando una época tremenda de todo punto de vista, político, económico, la verdad que estamos hoy en una situación en muchos países latinoamericanos extremadamente compleja, ¿no? Que ni las mencionamos, pero bueno, Perú, Brasil, Venezuela, en fin, son países que están en situaciones límites por distintos motivos, y el resto está complicado también por la macro, por la política, pero hay que reconocer, y no lo dejen de lado, que también tenemos muchas oportunidades, y hay que saber usarlas. Todo mercado representa un desafío, y los mercados más desarrollados también son muy difíciles. También sí. No es que surge un diseñador en Tokio y pone una marca y le va bárbaro en 2 años. Olvídense, miles de proyectos se frustran. Entonces Latinoamérica nos da, en este caos latinoamericano y colorido que tenemos, nos da oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Quizás el desafío que yo me planteo para la industria es trascender, es cuando se da el momento en que Latinoamérica salga al mundo a mostrar lo que estamos haciendo. Esto a mí me desvela, es mi sueño, y siempre que he desarrollado un proyecto o he ayudado en un proyecto, siempre lo pienso a nivel global. Nunca pensé una marca para un mercado determinado. No pensé una marca para la Argentina, pensé una marca para el mundo. Yo creo en eso, que cuando yo determino quiénes son mis competidores o cuáles son mis desafíos, miro menos el mercado local que el mercado global. Y trato de aprender y de registrar cuál es mi espacio en ese mapa mundial de las marcas. De hecho, tenemos un gráfico donde ubicamos la marca en un determinado nivel con marcas de distinto origen y los pensamos en función de esa visión más general. Y creo que, bueno, llegará el momento en que nuestros países, sobre todo la potencia impresionante de Brasil y de Argentina en el mundo de la moda, somos jugadores, estamos entre los principales 25 países que pueden generar moda. O sea, sí. Hay 180 más, hay 230 países. Brasil y Argentina están con la posibilidad de transformarse en jugadores muy importantes, y bueno, algún día lo lograremos. Y para concluir esto que está diciendo, que para mí es como esencial cuando una marca nace con esa ambición de, no, juego acá, pero si tengo que jugar en otra escala, ¿quiénes son mis competidores? ¿Por qué te parece que entonces latinos, nosotros, el mercado América del Sur o Centroamérica, hace demasiado poco ruido? ¿Qué nos pasa que tenemos poca visibilidad? ¿Es el tercer mundo? ¿Qué es? ¿Cuál es el mito que tenemos que romper para poder decir, no, mi producto está buenísimo, yo hago del algodón hasta el producto, hago marketing, soy creativo porque tengo un mercado que tiene que tener esa creatividad como cíclica todo el tiempo para reinventarme? O sea, ¿qué falta? Bueno, primero, siempre hay que superar las dificultades, pero digamos, lo que tiene Latinoamérica es que es un continente adolescente. O sea, nosotros somos adolescentes y los países desarrollados son adultos. O sea, ellos cometieron errores más severos que nosotros. Sí. Generalmente nosotros miramos... ¿Perdón? Pero ya lo pasaron. Nosotros... Ya lo pasaron. Y cometieron errores más graves que nosotros. Pero claro, tienen 2000 años de historia desde el Imperio Romano, y nosotros realmente tenemos 200 y pico de años como continente y como maduración política. Pero bueno, estos muchachos hoy que admiramos
¿no? La solidez de la economía alemana o de la francesa o de la Gran Bretaña o Japón. Bueno, esos muchachos cuando eran adolescentes como nosotros armaron guerras mundiales, mataron 60 millones de personas en una guerra por límites, tiraron bombas atómicas sobre países, hicieron guerras bioquímicas, biológicas, o sea, han hecho cosas aún peores que nosotros. Nosotros somos bastante buena gente, pero tenemos que madurar. Lo que nos falta es madurar. Pero nadie se salvó de la época adolescente y de los errores de la economía. O sea, todos los países europeos han defolteado sus deudas, sus monedas han desaparecido, pero bueno, crecieron, se ordenaron, pudieron funcionar. Creo que el gran tema que tenemos nosotros es tratar de superar en el más corto tiempo posible. De eso tenemos un beneficio, porque muchas cosas que se han desarrollado, nosotros ya tenemos esas herramientas acá. Esto también nos da un beneficio, ¿no? Del desarrollo tecnológico y científico de los grandes países que llega más rápidamente a los nuestros. Pero sobre todo lo que tenemos que tener y falta es una decisión fuerte de los países latinoamericanos de tener un espacio en el mundo y no pensar en ser súbditos de algunas de las grandes potencias que nos dicen por dónde funcionar. Este grado de independencia, y creo, por ejemplo, la experiencia coreana, que creo que muchos de los que participan o trabajan contigo también son de la colectividad. Bueno, creo que Corea ha demostrado en la práctica que ha tenido un desarrollo económico espectacular. Uno creo que debe ser de los países para observar y analizar y aprender muchísimo de la experiencia de ese país. Corea es un país totalmente independiente, no se ha colgado de la industria de nadie, tiene su desarrollo científico independiente propio, invierte en tecnología. Bueno, nos indica un camino, es un aprendizaje que tenemos que hacer. El país tiene que conformar una estructura de pensamiento propio que no va solamente en función de los negocios de nuestras empresas, es un concepto más general. Si yo como marca me ubico en el mundo y no solamente en mi entorno cercano, este país tiene que pensar lo mismo, ¿no? Y creo que Brasil y Argentina, en ese sentido, tienen potencialidades enormes porque tiene una serie de virtudes. Mirando hacia el futuro y al cambio climático, Brasil y Argentina pueden tener un rol determinante, pero hay que tomar la decisión de dar un paso decisivo en la independencia tecnológica y el avance científico, ¿no? Perdón que lo haga en un contexto más general, pero en realidad, claro, en realidad si queremos liderar y tener una marca mundial que surja de alguno de los países latinoamericanos, la única forma de pensarlo es que cada uno de nuestros países tenga una estructura y una visión propia de hacia dónde va el mundo. Y luego, por supuesto, la hermandad que tiene que existir, como lo han logrado los europeos con el mercado común europeo, nosotros con el Mercosur, quizás hoy un poco cuestionado coyunturalmente, pero esos acuerdos también nos dan el mercado suficiente para avanzar. Yo creo que sin los más de 300 millones de habitantes que representan los países que conformen lo que es el Mercosur ampliado, tampoco es posible figurar en el mundo. Pero para eso hay que tener una actitud independiente, por eso daba el ejemplo de un país relativamente mediano, como el caso de Corea, o también podemos mencionar históricamente el caso del Japón, que de la nada, de la guerra, de la destrucción o de la guerra civil, conformaron países independientes y con una visión de futuro muy interesante, más allá que todos los países tienen inconvenientes internos y los tienen que resolver, pero tenemos que aprender de eso. Yo confío en que el emprendedor de Argentina y de Latinoamérica salga de la coyuntura, salga del corto plazo, imagine, tenga sueños, porque un emprendedor no se plantea solamente la ganancia. Eso es un comerciante, ¿no? Yo creo que el emprendedor, no hay emprendedor que no sueñe. Y en el sueño no está el dinero solamente, está la gloria. También está la gloria. También está en hacer cosas trascendentes, cosas que lo superen. Por eso cuando uno dice 100 años, ¿no? ¿Por qué una empresa 100 años? Si yo no voy a estar, obviamente. Pero bueno, yo creo que si uno deja
una enseñanza, deja un criterio, deja una idea que después se va a multiplicar, me parece que uno se divierte más, que la pasa mejor. Y yo pienso que en el fondo, cada emprendedor lo que está buscando, más que una acumulación económica, es hacer que su vida sea divertida. Y la verdad que yo, y en estos 41 años que tengo, me sigo divirtiendo como el primer día. Qué bueno. La verdad es que es espectacular. Yo uso mucho la palabra divertida y yo pensaba que la gente no me entendía cuando digo, ay, eso está divertidísimo. Y pensaba, ¿será que eso es demasiado brasilero? Estoy hablando demasiado. Así que me encanta la diversión y yo creo que es verdad. Ayer estaba hablando acá con mi pareja y yo le comentaba cosas que ya me anotaba para mejorar de TrippingBlue. Y él me decía, pero contame las glorias, contame cómo te fue hoy. Y yo decía, no, te tengo que contar el fracaso también. Estoy contando cosas que no me gustó como salió, que tengo que mejorar. Y él decía, me encanta tu cuaderno porque tenés mucho más cosas para mejorar. Y yo creo que ahí está. La pasión nos mueve para que cada vez eso vaya mejor. Porque en el momento donde no disfruto más de anotar lo que tengo que mejorar, cambio, momento de hacer otra cosa en nuestra vida. Así que gracias por esa entrevista divertida. Y exactamente. Es un buen título para la charla, que sea divertida, así debe ser. Divertido. Bueno, muchas gracias. Ese fue Claudio Drecher, es el presidente de la Cámara de Industrial de Argentina de la Indumentaria, perdón, y también CEO de Jazmín Chevar. Un genio. Gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Que esté bien. Buen fin de semana y ojalá eso se resuelva de la mejor forma posible, los cierres y todo. Así va a ser. Un abrazo grande. Un placer.